¿Cómo corregir errores en una clase de conversación? Mi nombre es Beatriz Sea, soy fundadora del sitio web español Narrede, donde ofrezco clases para alumnos brasileños de español y también cursos para profesores de español. Dentro del enfoque o abordaje comunicativo para la enseñanza y el aprendizaje de lenguas, tenemos dos grandes temas a tener en cuenta para la corrección de errores, que es la fluidez y la precisión. Cuando el foco de la actividad es en la fluidez, la corrección de errores se realiza en forma diferente a lo que lo hacemos en actividades donde el foco es la precisión. Estas actividades de precisión es, por ejemplo, cuando estamos enseñando una estructura, cuando estamos haciendo una actividad de práctica controlada, ¿no? Actividades posibilitadoras donde el objetivo es practicar determinada estructura. En ese caso hay que hacer la intervención en el momento. Cuando el alumno comete el error, vamos a interrumpirlo y mediante diferentes técnicas, que puede ser la corrección directa del profesor o usar algún tipo de estímulo para la autocorrección por parte del alumno, sea cual sea la técnica, pero tiene que ser en el momento, porque en ese caso nosotros estamos poniendo realmente la atención en aprender una estructura determinada, ¿no? Pero cuando el foco es fluidez, y ese es el caso que nos ocupa ahora, porque estamos hablando de clases de conversación que tienen este foco, la corrección se realiza de otra forma. ¿Por qué? Cuando el alumno está hablando, si nosotros lo interrumpimos permanentemente, le cortamos la inspiración, le cortamos la idea y además tal vez nosotros entendimos de otra manera, ¿no? O sea, tenemos que dejarlo que desarrolle su idea porque capaz que uno lo interrumpe pensando que iba a decir una cosa y en realidad iba a decir otra. Un ejemplo clásico de este tipo de corrección es cuando el alumno empieza a decir, las personas es, y el profesor, no, las personas son. Ah, bueno, profesora, las personas son el sujeto de esta oración. En realidad estaba bien lo que el alumno estaba queriendo decir, no, las personas es el sujeto. Entonces nosotros no esperamos a que él desarrolle su idea y ya venimos con una corrección que capaz que ni siquiera era necesaria, ¿no? Entonces, por un lado eso, dejar que el alumno desarrolle su idea antes de meterse a corregir. Pero no solo esto, sino que le cortamos la inspiración en ese momento cuando el alumno está elaborando, está haciendo una de las actividades más complejas que hay en la lengua, porque está pensando ideas, está produciendo frases y no solamente está con un foco lingüístico, ¿no? Es como que el cerebro se divide, tiene un foco lingüístico para procesar las palabras que va a decir y las frases, pero al mismo tiempo hay un foco en la idea que él está tratando de expresar, está elaborando una opinión o una idea sobre alguna cosa, ¿no? Entonces, es un proceso sumamente complejo, ¿tá? Y muchas veces el alumno está tan concentrado en esa parte de la idea que el cerebro como que deja en plano secundario la parte de la precisión y de la exactitud en la elaboración de las frases. Por eso es que a veces, generalmente la persona comete más errores de lo que debería según el nivel que tiene, porque en realidad son cosas que las sabe, pero en el momento así, con toda esa locura de tantas cosas que está procesando al mismo tiempo, comete errores, ¿no? De manera que cuando el foco es la fluidez, nosotros debemos dejarlo en primer lugar que desarrolle su idea. Y tenemos que ver si los errores que está cometiendo realmente interfieren en la comunicación, porque es muy diferente un tipo de error. Por ejemplo, se equivoca en un verbo, está en una conjugación, pero igual se entiende lo que está queriendo decir.
a veces comete errores en alguna palabra, en alguna preposición, pero que no afecta al sentido de la frase. Pero muchas veces el alumno se equivoca de una palabra, usa una palabra por interferencia de su lengua materna que en realidad no significa lo que él piensa que significa, o por ejemplo pronuncia mal una palabra, que la pronuncia tan mal que no se entiende, ¿no? Bien, en ese caso nosotros tenemos que pensar, ¿qué pasaría si él estuviera hablando con un nativo? ¿Cómo se daría la comunicación? ¿El nativo lo entendería si él pronuncia esto de esta manera o si comete ese error? Si vemos que es un error que interfiere en la comunicación, entonces ahí sí tenemos que intervenir, pero no intervenir como un profesor que llega para corregir y para decir esto está mal, sino hacer de cuenta que nosotros somos el interlocutor y entonces intervenimos para mostrar ese breakdown en la comunicación, ¿no? Esa brecha que hay. Entonces cuando el alumno comete el error, uno entra y le dice, por ejemplo, el alumno dice, yo fui a plin plin, una palabra que no se entiende. Ahí el profesor entra, ¿a dónde fuiste? No entendí bien a dónde fuiste, no me quedó muy claro. O sea, intervenimos como si fuéramos un interlocutor que no comprendió para mostrarle que hay realmente una falta de comprensión en ese momento. Pero el resto de los errores no vamos a intervenir. El resto de los errores se suele anotar paralelamente mientras el alumno va hablando, anotamos los errores para después reflexionar sobre ellos en una segunda etapa. Después que terminamos esa actividad donde el alumno se expresó, dijo lo que pensaba, hizo toda su intervención o hicimos un diálogo, ahí, bueno, cerramos ese diálogo y abrimos otra etapa de la clase donde vamos a hacer reflexión lingüística sobre los errores, darle oportunidad de que los pueda ver y corregirse, ¿no? O sugerir incluso material extra cuando hay alguna dificultad recurrente, ¿no? Ese sería el procedimiento más adecuado que, según el abordaje comunicativo, es lo que más fomenta que sea eficiente ese trabajo, ¿no? Que se lo deje hablar al alumno, que se lo deje expresar sus ideas libremente sin interrumpirlo y después que haya una instancia así de reflexión donde nosotros vamos a fomentar la autocorrección por parte del alumno, porque eso es mucho más efectivo. Si nosotros simplemente le damos una lista de errores con la versión corregida, probablemente la persona no presta demasiada atención. Entonces es bueno que le demos la oportunidad o la posibilidad, también eso ayuda en la autoestima, que él vea que, no, eso yo lo sabía, si él puede decir la forma correcta se va a sentir mejor que si venimos nosotros con un palo solamente criticando todo lo que hizo mal, ¿no? Y ya que digo esto, aprovecho también a decir que en esa parte donde tomamos notas, también nosotros podemos anotar las cosas buenas que el alumno dijo, ¿no? Por ejemplo, una cosa que en otras clases pasadas vimos que se equivocaba mucho y ahora la dijo bien. Entonces vamos a anotarla y después decirle, mirá, fulano, lo dijiste bien, vamos arriba, ¿no? Tratar de generar eso también, de aumentarle la autoestima al alumno. Y después también se da el caso, porque hay profesores que me comentan, que los alumnos a veces les piden corregime todo y quieren que le corrijan todo. Hasta en un mensaje que te mandan por el WhatsApp te dicen, está bien profesora, corregime profesora. ¿No? Hay alumnos que tienen esa actitud. Yo pienso que en ese caso hay que explicarle al alumno que le quede muy claro nuestra política de corrección de los errores, ¿no? Para el alumno le tiene que quedar muy claro lo siguiente. Si yo no le corrijo algo, no quiere decir que está 100% bien, porque también puede ser eso, el alumno piensa que, como la profesora no me corrigió nada, entonces quiere decir que esto que yo dije está bien. Entonces hay que aclararle eso, decirle, mirá,
yo no te interrumpo a cada rato porque eso es contraproducente. ¿Tá? Explicarle cuál es la política que estamos usando y por qué. Que no interrumpimos a cada rato, que solo vamos a marcar aquellos errores que interfieren en la comunicación y que vamos a hacer siempre una etapa de reflexión y análisis con las cosas más importantes, porque eso es lo que nosotros creemos que es más eficiente. Entonces, siempre ser transparente con el alumno y mostrarles cuál es nuestra política, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, yo no podría estar corrigiéndole permanentemente todo a un alumno por más que él me pida que quiere trabajar así. ¿Tá? Si llega el caso que a ese alumno no le gusta trabajar conmigo por ese motivo, bien, yo le recomiendo que busque otro profesor porque tal vez va a tener más afinidad con otro profesor que tenga ese abordaje, ¿no? Pienso que eso es lo más importante en realidad, que utilicemos un abordaje con el alumno donde las dos partes estén de acuerdo y tengan muy claro cómo se corrige y por qué. Bien, eso ha sido todo entonces con respecto a la corrección de los errores en una clase de conversación y me gustaría que me dejes tu comentario diciéndome cómo trabajas este tema en tus clases, si te ha pasado alguna anécdota interesante, si tienes otra opinión, otro punto de vista, déjame un comentario y seguimos la discusión entonces allí. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.